Así que, hermanos, aquí les dejo eso. Vamos entonces a el Evangelio de Juan, capítulo 16, y vamos a comenzar leyendo allí. Evangelio de Juan, capítulo 16. Póngase de pie un momentito conmigo, vamos a estar leyendo. Evangelio de Juan, capítulo 16, cuando lo encuentre, indíquemelo con un amén. Amén. Gloria a Dios. Voy a estar leyendo y usted me va a seguir con su vista. Voy a estar leyendo del verso 1 al verso 7. Amén. Y la palabra del Señor se lee, mis amados hermanos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dice así, Evangelio de Juan, capítulo 16, verso del 1 al 7. Dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Amén. Mire qué hermoso. Vamos a orar. Cierre un momentito sus ojos y oremos. Padre glorioso, Padre bueno, Señor, digno eres tú de recibir toda honra, gloria, honor, poder, Señor amado, y majestad. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor, en que te hemos adorado, te hemos alabado y magnificado, Señor, tu santo y glorioso nombre. Porque grande eres tú, Señor, y digno de suprema alabanza. Padre eterno, ahora te ruego que tomes este tiempo que resta en tu mano. Danos de tu gracia, Señor amado. Mira, Dios mío, tú conoces desde lejos nuestros pensamientos, conoces desde lejos nuestro sentir, Señor amado. Te ruego que tú pongas tu mano, Señor amado, traigas paz al corazón afligido, al corazón triste, Señor amado. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego, Señor amado, que tú, Señor, disipes, Señor amado, toda, Señor amado, pensamiento contrario, Señor, de angustia, de tribulación, que divaga, Señor, y da, Señor, libertad, Padre glorioso. Señor, que tu palabra pueda alumbrar cada mente, cada corazón, Señor amado, y que, Señor, sea tu palabra de grande bendición para sus vidas. Porque tu palabra dice, Señor amado, que el que anda a la luz de tu palabra no tropezará. Señor, gracias por tu palabra en esta tarde. Prospérala, Señor, de tal manera que no retorne vacía. Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias. Siéntese, por favor, y vamos a comenzar. Si van a salir los pequeños, pueden hacerlo. Sí. Acuérdese, si uno se porta mal, puede regresarlo con sus papás. Sí. Bien, mis amados hermanos, vamos a hablar en esta tarde el tema en la dispensación de la gracia, o en el tiempo de la gracia. Estamos en este tiempo, amén. Decía el estudio de nuestro hermano, es posible, casi seguro, que estemos en el último periodo, amén. No hay otro periodo, no hay otro que coincida con el último periodo, amén. Ya todos los otros periodos han pasado, y este último periodo todavía está en ejecución, no ha terminado, ¿sí?
Usted lea otra vez Apocalipsis 3, la última parte donde habla sobre la iglesia de la Odisea, y ese periodo todavía está vigente, estamos en él. Amén. Ese va a cerrar el tiempo, de acuerdo con la palabra de Dios. Así que, mis amados hermanos, estamos hablando acerca de la obra del Espíritu Santo, y hemos hablado del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, su participación en la creación, su influencia en los hombres de Dios, inspirándolos a escribir su palabra de Dios, a hacer su obra también como los profetas. Y desde entonces, hermanos, se anunciaba una obra gloriosa para los últimos tiempos. Acompáñenme hasta el libro del profeta Joel. Capítulo 2 y verso 28 al 32. ¿Amén? Joel está adelantito de Daniel, Oseas, después está Joel. Joel capítulo 2. Voy a leerle, mire bien. Este varón, inspirado por Dios, estaba hablando de los tiempos del Espíritu Santo. ¿Amén? Y quiero que usted vea cuán importante es para el hombre esto que se anunciaba. Y dice así: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Amén? Fíjese bien, quiero que tenga en cuenta que antes el Espíritu Santo solamente venía sobre los reyes, los profetas y los sacerdotes. Amén. Sobre esas tres clases de personas, porque tenían que ejercer un ministerio. De ahí en nadie más. Amén. Entonces fíjese lo que está hablando el profeta. Dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre mis siervos y sobre las siervas, sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Mire qué hermoso, qué importante. En cada una de las cosas habla, hermanos, acerca de la misericordia de Dios. Y dice: todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. ¿Sí? Entonces, mire bien, vaya conmigo hasta el libro de los Hechos, capítulo 2. Desde ahí váyase conmigo hasta el libro de los Hechos. Capítulo 2. Y vamos a ver, hermanos, la predicación del apóstol Pedro, la primera predicación que se conoce. Y mire la interpretación que le da por medio del Espíritu. Hechos capítulo 2, verso 16, dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y mire, él dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Así que, mis amados hermanos, ahí comenzaron, óigame bien, los últimos días. Los postreros días son los últimos días. Comenzaron ese día del derramamiento del Espíritu Santo. Así que estos son los últimos tiempos. Comenzaron en el día de Pentecostés. Y quiero decirle que nosotros estamos viviendo en los últimos tiempos, bíblicamente. Amén. Así que mire bien, la obra del Espíritu Santo en la dispensación de la gracia. Este es lo que se conoce, la dispensación es el tiempo, es el periodo, ¿sí?, en que somos salvos y aclara por la gracia, ¿sí?,
ya no por la ley. ¿Sí? La Biblia dice que la ley fue dada al pueblo judío para cumplirla y vivir por ella. Pero ahora, de acuerdo al libro, a la carta del apóstol Pablo a los Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Amén. Esto es lo que se conoce como el tiempo de la gracia. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque fue el tiempo en que Cristo se encarnó, manifestó su gloria, sanando enfermos, libertando a los cautivos, los oprimidos por el diablo, resucitando a los muertos, manifestando que Él es la resurrección y la vida, ¿sí? Mostrándole a aquellas personas que Él tenía el poder de levantar un muerto. Entregó su vida en la cruz del Calvario, conforme estaba escrito, para remisión de los pecados de la humanidad. Amén. Ese es el tiempo, nos correspondió a nosotros de Cristo para acá. Se le conoce como la dispensación de la gracia, ¿sí? Que ahora la salvación tú la puedes obtener sin tener que caminar 4 o 5 kilómetros de rodillas, 10 kilómetros descalzo sobre piedras para que te sangren los pies, sin que tengas que decir tú, ¿cuánto tengo que sacar de mi bolsa para pagar por la salvación? No te cuesta nada, Cristo pagó el precio. Solamente con que tú creas y lo reconozcas como tu Señor y Salvador, reconozcas su obra en la cruz del Calvario, entonces tú puedes obtener la salvación y la vida eterna, ¿sí? Mostrando en tu vida que Dios ha hecho un cambio, ha cambiado el rumbo de tu vida, porque ha hecho renacer en ti la vida de Él. ¿Amén? Porque sin Él, toda la humanidad está muerta, está en pecado y está apartada de Dios. ¿Amén? Pero cuando viene a Cristo, resucita a la vida. ¿Cuántos están aquí? Así es que, mis amados hermanos, ese es el tiempo que estamos viviendo, ¿sí? La salvación por gracia, no por obras, ¿sí? Porque muchas veces, mis amados hermanos, el creyente aún tiende a caer en ese sentir de estar haciendo obras para poderse ganar la salvación. Pero nadie puede obtener la salvación haciendo buenas obras, sino creyendo en Jesucristo y viviendo de ahí, a partir de ahí, viviendo para Dios, dando frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Así que mire bien, en primer lugar fue anunciado la obra de la dispensación de la gracia, la obra del Espíritu Santo fue anunciada y fue ejecutada también por el Señor Jesucristo. Amén. Vaya conmigo hasta el Evangelio de Mateo, capítulo 10. Esta obra, mis amados hermanos, es una obra muy hermosa. La gente no entendía. Si usted ha leído, se recuerda que cuando la gente escuchaba al Señor Jesucristo, dice que se quedaba admirada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, no como los fariseos y los escribas que conocían la ley. Se quedaban admirados cuando veían al Señor Jesucristo reprender los demonios y salían y veían a la gente libre y decían, ¿quién es este? ¿Por qué hace? ¿O cómo es que hace estas cosas? Ellos no entendían la obra del Espíritu de Dios y por eso se lo atribuyeron y dijeron, no, este tiene a Belcebú y por eso echa fuera a los demonios. Mire qué terrible a veces es conocer más de la oscuridad que conocer de Dios. ¿Sí? Qué terrible es que la gente, mis amados hermanos, corre más fácilmente con un brujo y hechicero porque le cree más, porque dice, no, ese sí la va a curar porque lo tienen embrujado. Y corren con él, le creen y rechazan que Dios por medio de su Espíritu pueda hacerte libre y libre completamente, dice la Biblia. No te va a meter otro demonio, te va a hacer libre. Eso sí, tienes que cuidar tu vida para que no regrese, porque regresan solos. El Señor Jesucristo dijo, vuelven a venir a ver cómo está tu vida, si está caminando con Dios o si no está caminando con Dios. Y si la encuentran libre, vuelven a meterse, pero no solos, traen otro. 7 más. Amén. Entonces, mire bien, fue anunciado, Mateo capítulo 10, esta dispensación, hermanos, fue anunciada y fue ejecutada por el Señor Jesucristo, fue otorgada a sus discípulos.
Mateo capítulo 10, ¿ya está ahí? Voy a leer el verso 7 y el verso 8. Dice, y yendo, fue cuando el Señor envió a sus 12 discípulos. Dice, y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Mire bien, ¿qué tenían que hacer los discípulos? Verso 8, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. ¿De gracia recibisteis? Da de gracia. Esa gracia era el poder de Dios por medio de su Espíritu Santo, que el que obraba en el Señor Jesucristo, y Él les dio esa autoridad. Él los envió, vayan, amén, y hagan esto. ¿Sí? Y dijo, de gracia recibisteis, no les costó nada a ellos tampoco, fue la autoridad que el Señor les dio, amén. Y eso es lo que Dios le da a usted y a mí. Vayan, tú puedes orar. Lo que pasa es que muchas veces nos falta la fe, amén. Ahí es que yo creo que solamente el pastor puede orar por los enfermos. Ahí es que yo no me siento capaz. Pero si tienes a Cristo en tu vida, Él es todo poder. Él es dinamita en la vida del creyente. Y no importa que tengas letras o que no tengas letras. Si tú doblas tu rodilla y clamas a Él, le vives para Él, Él va a estar contigo. Él va a sostenerte cada día. Y Él va a usar tu vida de una manera que tú ni te imaginas. Porque la gloria es de Él y es para Él. Amén. Así que mira bien, estos tiempos, hermanos, fueron anunciados. El Señor Jesucristo se los otorgó a sus discípulos. De gracia recibiste el Espíritu Santo. Amén. Es algo que el Señor les dio. Es algo gratuito. La salvación es gratuito. El don del Espíritu de Dios es gratuito. Los dones que el Señor da a la iglesia son gratuitos. No es para que se cobre. Amén. Porque ese es otro problema, mis amados hermanos, de los que empiezan a ver la mano de Dios obrando en la vida de las personas. Empiezan a ver que cuando oran por los enfermos se sanan, ya piensan que es por ellos. La historia registra de muchas personas que han empezado también a cobrar. Un tiempo hubo una organización y los congregantes de ellos que eran usados, que salían a predicar, empezaron a cobrar también y decían de a milagro el milagro. De a milagro el milagro. Le pusieron precio. Amén. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque piensan, creen que es de parte de ellos y no reconocen que es la gracia del Señor. ¿De gracia recibisteis? Yo quiero que se aprenda esos versos. De gracia recibisteis, dad de gracia, para que el diablo no le engañe y le quieran cobrar a usted las cosas que Dios no cobra, las cosas que Dios da, porque Él quiso darlas. Él las profetizó, dice, en los postreros días derramaré de mi espíritu. Déjeme decirle que esta generación tiene mucho más privilegio que los del Antiguo Testamento. Mucho. Pero también por eso va a ser juzgada más terriblemente, por su incredulidad. Porque si en aquellos tiempos, mis amados hermanos, el Espíritu solamente estaba sobre unos cuantos, a hoy dice que sobre todo los que creyeren. Amén. Sobre todos. Ya el Señor no hace distinción, ni siervos ni libres. Amén. O es que ese es criado, sobre ese no, sobre todos. Amén. Ese siervo, sobre ese no, sobre todos. Sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu. ¿Sí? Y los judíos lo vieron cuando fueron a la casa de Cornelio, un pueblo gentil que no era judío. ¿Sí? Es posible que a lo mejor ellos estaban esperando una respuesta cuando Pedro predicó en casa de Cornelio, pero antes de que Pedro recibiera respuesta, Dios envió su espíritu sobre aquellos que estaban congregados y empezaron a glorificar a Dios en lenguas, mostrando que el Dios, que su obra es de Él. Él hace la obra, no era Pedro, era el Señor. Usó a Pedro, sí, pero Él le dijo, no, antes que tú yo estoy. Y bautizó a aquella congregación antes aún de ser bautizados con agua. Vino el Espíritu sobre ellos, hablaron lenguas, glorificaron a Dios, mostrándole a Dios, yo soy el que estoy haciendo la obra, no eres tú. Amén. El Espíritu de Dios moviéndose, hermanos, con poder en estos tiempos, en la dispensación de la gracia. Así que, mis amados hermanos, en estos tiempos el Espíritu Santo comenzó a moverse. Dios
El Señor Jesucristo lo dio a sus discípulos. Se instó, mire bien, a pedirse con todo fervor. Vaya conmigo al libro de Lucas, capítulo 11. Los discípulos, mis amados hermanos, veían al Señor Jesucristo hacer cosas hermosas, se maravillaban. ¿Sí? Ellos se maravillaban del Maestro. Pero había algo ahí que ellos, hermanos, veían en particular en el Maestro. Dice que lo veían irse a orar a solas. ¿Cuántos están aquí? Terminaba de predicar y se iba, mandaba a los discípulos, váyanse, luego los alcanzo. Y él se iba a orar. O muy temprano, antes de que el sol rayara, él se apartaba un tiempo y se iba a orar. Y ellos lo veían. Y un día le dicen, Señor, enséñanos a orar. Amén. Ellos veían cómo el Señor obraba, hermanos, cosas maravillosas. Y ellos solamente atinaron a decirle, Señor, enséñanos a orar. Y el Señor les llevó a que pidieran la gracia y la unción del Espíritu de Dios sobre sus vidas. Amén. No solamente a orar por orar, sino a pedir la gracia de Dios sobre sus vidas. Que es tan importante para el creyente, Señor, dame gracia, dice un canto, para obedecer, Señor. Porque somos tan dados a no obedecer, a hacer lo contrario. Pero el canto dice, Señor, dame gracia para obedecer. Amén. Dame gracia, usted tiene que saber cómo está luchando y usted tiene que pedir, Señor, dame gracia para vivir para ti, para honrarte a ti, para glorificarte a ti. Dame gracia para servirte. Amén. Dame gracia para hacerlo. Y esa gracia, mis amados hermanos, no solamente es por la oración, es porque el Espíritu de Dios empieza a moverse en tu vida. El Señor Jesucristo lo instó a pedir. Lucas 11, ¿ya está ahí? Voy a leer primero verso 9 y 10. Y dice así, dice, y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Amén. Lo triste para muchos es que este pedid solamente lo usan, hermanos, para cosas que ven sus ojos. Solamente para eso. Y no se ponen a pensar, Señor, ¿qué es lo que tú tienes? Son las bendiciones espirituales que Dios quiere darte, la sabiduría, el entendimiento que Dios quiere darte, porque nuestra mente, hermanos, quedó cegada por el príncipe de este siglo que quería que tu entendimiento no captara la palabra de Dios. Amén. Entonces el Señor les dice, pedid y se os dará. Y mira bien, yo no digo que Dios no te pueda suplir alguna necesidad física que tú tengas. Tenlo por seguro que el Señor quiere, Él lo hace. Amén. Pero, ¿cuál es su voluntad en realidad completa para tu vida espiritual? Amén. La Biblia dice que allá en el desierto el pueblo de Israel que salió de Egipto le tentó y le dijo, ¿a poco el Señor puede poner aquí mesa en el desierto para su pueblo? ¿Y les concedió? Dice, les concedió. Dice que hizo soplar un viento y trajo codornices que se levantó un tanto así del suelo. De tanta codorniz que cayó. Ahora sí maten, las que quieran y coman. Pero cuando estaban comiendo dice que les salió por la nariz aquello. Cuando vino el juicio de parte de Dios. Sobre aquel, hermanos, aquel deseo carnal solamente era un deseo de su carne. No era, mis amados hermanos, para ver la bondad de Dios, no era para ver la misericordia de Dios, no, era tentando a Dios. ¿Sí? Y les concedió. Entonces, Dios concede cosas físicas, sí, Dios las concede, tiene el poder para hacerlo. Pero no es ahí donde Dios quiere tratar. Dios quiere que tú veas que Dios puede obrar en la vida de una persona que tú ves que está atada, que está cautiva, ¿sí? Que tú sabes, Señor, pastor, esa persona está tal vez embrujada, mire cómo anda, cómo lo tienen. Que tú tengas la certeza de que Dios lo puede hacer libre. Esa confianza, Señor, tú puedes quebrantar las cadenas porque a eso vino el Señor. Él dijo, el Espíritu de Jehová está sobre mí porque me envió Jehová, me ungió
para dar buenas nuevas a los cautivos, a los perdidos, a los que están encarcelados. Mis amados hermanos, y toda esa gente que está así está encarcelada, ¿sí? ¿Sabes tú que la hechicería y la brujería lo que hace es quitarle la voluntad a las personas para traerlos como títeres? Parecen marionetas. Tanto el hombre o la mujer no son dueños de sí mismos. Hacen cosas, mis amados hermanos, que la gente en su juicio no haría. Y tú dices, ¿cómo es que lo hacen? Porque les roban la voluntad, están cautivos, están prisioneros. Pero Cristo vino a darles libertad. Cristo puede hacerlos libres, ¿sí? Pero dice un canto, no es con espada ni es con ejército, es con el poder de su Santo Espíritu. Amén. Así que, mis amados hermanos, el Señor insistió a pedir. Pedid. Verso 10. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca halla, y al que llama, se le abrirá. Pero mire sobre qué está hablando el Señor. Vaya al verso 13 conmigo. Y mire y analice sobre qué está hablando el Señor. Dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Amén. Ahí está el Espíritu Santo. Está trabajando, ¿sí? Pero también, como decía el estudio, muchas veces está fuera de las iglesias, pero también está fuera de muchas vidas creyentes porque son incrédulos a que el Señor puede llenar sus vidas y darles algo que nunca han sentido. Amén. Ahí lo tienen afuera. No, es que yo ahí. ¿Sí? Un pastor, una ocasión, él hablaba, mis amados hermanos, acerca de eso. Él había estado ayunando, orando. Señor, yo quiero que tú me llenes, que tú me des esa llenura de tu Espíritu Santo. Pero él le ponía sus condiciones y él decía, Señor, pero mira, cuando venga eso, Señor, yo no quiero andar así como esos saltando como gallinas sin cabeza. No, ahí hincadito, Señor, que tú me toques y ahí, Señor, así sin mover. Esa era su oración. Cuando él terminó ese tiempo y Dios contestó a su oración, en un culto, hermanos, estaba así la alabanza, vino el Espíritu de Dios, hermanos, sobre su vida. Y dice que el hermano, dice, hermanos, yo no sé qué hice. Saltaba, dice, brincaba hasta casi al techo, dice, y hacía cuantas cosas, dice. El Espíritu de Dios vino sobre mi vida y yo no pude parar aquello. Amén. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque la Biblia dice que viene el Espíritu de Dios y tú y yo somos así, cositas chiquitas. Amén. Y se mueve, hermanos, y de gozo, de alegría, tú gritas, glorificas al Señor, saltas, te haces saltar. Dice Malaquías, como becerro de la manada. Amén. Así te hace saltar el Espíritu de Dios. Así que, mis amados hermanos, el Señor está hablando aquí, instó a pedirse por medio de la oración. Dios quiere que tú pidas esa bendición por medio de la oración, como un don, con ruego, con insistencia. Dice, pedid y se os dará. Amén. También, hermanos, el Señor insistió en que se anhelara. Vaya conmigo a Juan capítulo 7. A que ese don, hermanos, esa gracia de parte de Dios, el Espíritu Santo como don, se anhelara con necesidad. ¿Ya están en Juan capítulo 7? Dice, y en el último, verso 37, perdón, al 39. Verso 37 al 39, dice, y en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. O sea, todavía no había muerto ni resucitado. Todavía no había venido por completo sobre el creyente.
Pero Él les está diciendo, hermanos, que se anhele, ¿sí? Como un sediento anhela un vaso de agua fría. Como un sediento anhela un vaso de agua fresca, que así tú anheles el Espíritu de Dios para contigo. Amén. Yo no sé cuántas veces has estado en esa condición, ¿sí? De que has tenido tantas ganas de un vaso de agua fresca. Amén. Así dice que debes de anhelar el Espíritu de Dios para tu vida, ¿sí? Pero tenemos que insistirnos y tenemos que movernos, tenemos que motivarnos, porque si estamos en ese tiempo que decía el estudio, es peligroso. En el tiempo de la conformidad, en el tiempo de así estoy bien, es peligroso. Yo así me conformo y no buscan, no piden, no anhelan que Dios se mueva en su vida, en su corazón. Amén. No anhelan ver la mano de Dios obrando, porque no hay otra forma sino a través del poder de Dios, que Él hace maravillas en medio de su pueblo. Amén. Y debemos anhelarlo como un sediento anhela un vaso de agua, ¿sí? El salmista David lo decía, hermanos, y lo sabía. Salmo 42, verso 1 y 2. Decía el salmista, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Amén. Así clama. Qué hermoso es, mis amados hermanos. El salmista anhelaba la presencia del Espíritu de Dios sobre su vida. Y hoy es triste que tú te conformes, ¿sí? Que tú te sientas seco y que así te quedes seco. No pidas, ¿sí? Cuando tú te sientes con mucha sed, vas y buscas agua donde quiera que esté. Pero lo triste, yo no creo que muchos se quieran dejar así morir. Pero a veces, hermanos, del Espíritu de Dios se sienten secos. Hay pastores que ya no tengo ganas ni de cantar. No te quedes así. Busca, clama, pide. El que pide recibe. Y la vida viene de parte de Dios, no viene de parte del ministro, no viene de parte del diácono, del maestro, viene de Dios. La vida, Él envía a aquel que pide. Aquel que busca, el Señor le da. Por eso dice que el que pide, recibe. Mis amados hermanos, el salmista lo anhelaba, dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Salmo 42, 1. Verso 1 y 2 dice, mi alma tiene sed de Dios. Tal vez tú tienes sed de muchas cosas aquí. Ay, es que ahora se me antoja esto, ahora se me antoja aquello, ya quiero cambiar esto. Tienes sed, pero de estas cosas. Pero no se sacia tu alma. El salmista decía, yo tengo sed de Dios. Amén. Y no de cualquier Dios, ¿sí? No de los dioses que te venden allí en las tiendas, no, del Dios vivo, del que da vida a todas las cosas. No del Dios ese que se pone en un altar y le prenden veladoras, no de ese Dios, no, del Dios vivo que sustenta la vida de todo su universo. Dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y pregunta, mira bien, dice, ¿y cuándo vendré? Es una buena pregunta, ¿cuándo vendrás a beber del agua de la vida? Dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Él es el que nos da vida. Sin Dios, tú ves la humanidad caminar, están muertos. Más ahora con los celulares, parecen zombies. ¿Sí? Hay videos donde van viendo, van filmando a la gente cómo va caminando como zombies con sus celulares por las avenidas, por las calles. ¿Sí? Pero el salmista decía, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de mi Dios? Es el que puede darnos vida, mis amados hermanos. Y su espíritu fue dejado para este periodo nada más. Se levanta la iglesia y se va también con ella. Amén. La está santificando, la está preparando para decirle, nos vamos con el Salvador. Bien, mira bien. El alma anhela muchas cosas, mis amados hermanos. Pero cuando anhela muchas cosas de este mundo, no encuentra satisfacción, no lo va a encontrar. Porque el hombre fue hecho por Dios y con una necesidad de Dios. Y está probado.
decía el viernes, el hombre puede subir muy alto, puede escalar en la fama, en la riqueza, puede escalar en el estudio, pero cuando llega al final, dice, ¿qué más sigue? Y todavía quedó vacío. Todavía no ha llenado algo ahí. Amén. Y bajan. Muchos de ahí empiezan a experimentar con drogas, con placeres, y caen hasta lo más bajo, siendo hombres y mujeres famosos, de renombre, llegan a estar, hermanos, sujetos a que alguien les ayude para que no se vayan a morir de desesperación por falta de droga. Amén. Por falta de aquellas cosas que empezaron a meterse a su cuerpo porque algo les hacía falta todavía, experimentar aquí y allá. Su alma tiene sed de Dios, no tiene sed de otra cosa. Paso a la parte final. El Espíritu Santo en este tiempo de gracia, hermanos, fue dado a los apóstoles primeramente. Regrese conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 20. Y ahora fue dado, hermanos, por el Señor Jesucristo después de haber resucitado. Juan capítulo 20, verso 20 al 22 dice así. Dice, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Mire qué hermoso. Estaba meditando y me imagino, mis amados hermanos, alguien que recibe aliento. ¿Sí? Una persona cuando se está ahogando lo que necesita es oxígeno para vivir. Amén. Le pueden dar oxígeno por medio de una máquina, ¿sí? Por medios naturales, de boca a boca, para poder recibir, resucitar, reavivar a aquella persona. Pero vino a mi mente, hermanos, y vaya conmigo hasta Génesis capítulo 2, verso 7. Mire bien, ¿qué hizo el Señor Jesucristo? Se presentó a sus discípulos. Como seres humanos nosotros somos polvo. ¿Amén? ¿Nadie dijo amén? No son polvo, ¿qué serán? Dijo un canto, eres polvo y nada más. Bueno, pastores, que no queremos pensar en eso. Está bien. La Biblia dice que cuando el Señor Jesucristo hizo todas las cosas, toda la creación, es el capítulo 1, y en el capítulo 2 hace, hermanos, los espacios para poder hablar en particular. Mire bien que dice en el verso 7, dice, ¿está ahí? Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre, ¿de dónde? Del polvo de la tierra, agarró un pedazo de tierra y lo amasó con agua y le dio forma. Y dice, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. La regeneración en su vida y en mi vida no se puede hacer, hermanos, de la nada. La hace el Espíritu de Dios. La regeneración es el cambio que Dios hace en nuestra vida, en nuestro corazón, que ya no nos deja ser las mismas personas, que nos enseña, nos hace libres y nos empieza a dar sabiduría para leer la palabra, pero también nos da, hermanos, la fortaleza de decir, oh, ya mi corazón ya no se inclina para allá, ya soy libre del pecado. Amén. El Señor Jesucristo dice que sopló sobre sus discípulos el Espíritu Santo. Y aquí el Señor sopló en el hombre aliento de vida y vivió el hombre. Si el Señor no sopla en nosotros, estamos muertos, aunque nos movamos. Si el Espíritu de Dios no sopla en ti y en mí, estamos muertos. Porque Él es el que da vida. Amén. El Señor Jesucristo, hermanos, sopló sobre sus discípulos, ¿sí?
y sopló también sobre el hombre y fue el hombre un ser viviente. Vaya conmigo a Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida. Y está en Juan capítulo 6, verso 63, dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén. Póngase de pie. Y vamos a orar. El Espíritu Santo, hermanos, en este tiempo de la gracia, en este periodo, déjeme decirle que estamos viviendo, hermanos, los últimos tiempos. Y el Espíritu Santo está trabajando en la vida de los siervos de Dios, en la vida de los creyentes, en la vida de los obreros, en la vida de aquellos que lo anhelan y lo piden. Amén. Él se mueve con poder, mis amados hermanos, porque el que busca halla, al que pide recibe, al que toca se le abre la puerta. Amén. Y le vuelvo a compartir de mi madre, le compartí el viernes, ¿sí? Dios la llevó hasta lo extremo, ella oró, gimió, pidió. Ella no recibió ni radiaciones, no recibió nada, y hasta ahorita ese cáncer no volvió a su garganta. Y después de eso, ella todavía le puede cantar al Señor. Esa fue lo que ella hacía, cantarle a Dios. Ella padeció, hermanos, de diabetes. El médico le dijo, no es porque comas mal, no, fue una diabetes emocional. Dice por ahí en mi tierra, es que la gente es muy preocupona. De eso se le desarrolló. Estuvo orando ahorita, ya no tiene diabetes, porque clamó a Dios. Pero tiene un problema, ya no puede caminar, se agarra de un andador. Pero ella oró y le dijo, Señor, yo quiero que de aquí, donde estoy y de mi cama, que yo ore, Señor, y tú suplas las necesidades de la gente. Ora por los enfermos, ora por los que tienen problemas, y Dios les ayuda en su necesidad. Porque el Espíritu de Dios está sobre su vida, y ora por los necesitados. Amén. Dios hace cosas maravillosas. Hace poco platicábamos con unos hermanos y decimos, es que ya llegando a viejos ya no servimos para nada. En Cristo no. En Cristo siempre serás un instrumento de honra y gloria al Señor si tú quieres, o un instrumento que no le glorifique. Amén. Pero todo por medio del Espíritu Santo de Dios. Y yo te invito a que tú empieces a pedirlo y Él te lo va a dar. Amén. Cierra tus ojos y oremos. Y dale gracias al Señor y pídele que te ayude. Yo no sé qué tú quieras, que tú anheles, que tú estés pasando, pero pídele. Aun si tú no tienes mucha sed de Él, dile, Señor, pon en mí sed por ti. Que yo te pueda anhelar, Señor, pueda anhelar tu presencia, Dios. Pídele que Él venga a tu vida. Porque a lo mejor tú anhelas una cosa y la consigues. Anhelas otra cosa y la puedes conseguir. A lo mejor puedas anhelar alguna cosa y no la podrás conseguir. Pero yo te invito a que anheles la presencia del Señor también en tu vida, en tu matrimonio, para tu familia, para tus hijos. Para que te ayude en tu trabajo el Señor te va a dar paz. No vas a tener desesperación, te va a dar paz el Señor en tu trabajo. Te va a ayudar porque Él es bueno, Él es hermoso. Él está con los suyos. Pero lo más importante, te va a dar gracia para compartir lo que de gracia Él te dio. Padre, gracias por tu palabra. Señor amado, estamos en estos tiempos, Señor amado, que tu palabra nos dice, Señor, pueden ser los últimos tiempos, Dios. Pero yo te ruego, Señor, que tú avives tu obra en medio de estos tiempos. Avívala en mí, Señor amado, en mi esposa, en mis hijos, en esta iglesia, Señor, en cada hogar, en cada familia. Aviva tu obra, Señor. Cada uno de ellos, Señor, está luchando, Señor, en su hogar, en su matrimonio, en su familia, con sus hijos. Pero, Señor amado, tu palabra dice que no es con espada ni con ejército, es con el poder de tu Santo Espíritu, Señor amado. Ayúdanos a anhelarlo, a buscarlo, Señor, a encontrarlo, Dios.
Que podamos, Señor, decir como el salmista, Señor, como el siervo brama por esas corrientes de agua cristalina. Así también nuestra alma, Señor, gima, pida, Señor amado, por esas aguas vivas, Señor, de tu Espíritu Santo. Padre glorioso, yo te ruego, Señor, que tú bendigas y prosperes tu palabra y nos hagas saber y entender que sin ti nos podemos secar, y si nos secamos nos podemos morir, Señor, pero ayúdanos a anhelar y a buscar siempre esas aguas, como le dijiste a aquella mujer, Señor, si bebieres de esta agua no volverás a tener sed jamás. Y así podamos, Señor amado, saciar la sed del alma. Padre, gracias, bendice a tu pueblo. Señor, prospera tu palabra en su vida, en su mente, en su corazón. Ayúdalos, Padre, fortalécelos, Señor amado. Que cada día, Señor, ellos puedan, Señor, encontrarte en tu palabra. Puedan encontrarte en su cuarto de oración, Señor amado. Puedan ver tu mano obrando sobre su hogar, sobre su matrimonio, sobre sus hijos, sobre sus vecinos, sobre sus amigos. Padre, en el nombre de Jesús, tú eres suficiente, Señor. Tú nos das, Señor amado, pero también nos das para compartir con los que necesitan. Padre, gracias, Señor, por este tiempo. Bendice a tu pueblo, Señor amado. Vamos a salir de este lugar, no de tu presencia. Yo te ruego que tú les lleves con bien a su casa. Guárdalos en el camino, Señor, y líbralos de todo peligro, de todo mal. Señor, fortalécelos para su semana de trabajo, Dios mío. Dales de tu gracia, Señor, para que ellos puedan, Señor, hacer su trabajo, Señor, como para ti. Mi Dios, gracias, Señor. Bendice, Señor, los que están. Mira los que han salido. Bendícelos, Señor amado. Los que andan fuera, guárdalos en el hueco de tu mano. Y donde quiera que estén, Señor amado, brillen con tu luz. Compartan de tu gracia, compartan de tu amor, que tu amor fluya en sus vidas. Señor, que tu paciencia fluya en sus vidas, que tu misericordia fluya en sus vidas, que tu bondad fluya en sus vidas. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, te damos gracias. Y te pedimos, Señor, que no nos dejes de tu mano. En el nombre de Jesús. Amén.